Hoy vamos a ver el capítulo 35 del libro de Génesis. Entonces, vamos a prestar la atención en todo el capítulo porque Dios Todopoderoso nos da las normas de la adoración y nos ha dado pautas. Entonces, tratemos de, cuando leemos los versículos, mirar lo que el pasaje nos está diciendo y al final vamos a hablar, pero nos vamos a enfocar en la adoración a Dios. Entonces, tengamos en pensamiento cómo adorar al Señor, ¿sí? Y que el Señor mismo nos pide que lo hagamos, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar, sí, con el 35. Un pequeño resumen, hemos estado hablando de cómo Jacob viene con su familia eh, de la casa de su padre, de Harán de los Caldeos por allá, de Ur de los Caldeos, viene bajando ya con sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todo se encuentra con Esaú, tienen el reencuentro, se perdonan, todo eso, pero él dice que se va a quedar en Siquem porque va al paso para llegar hasta el sitio donde iba a morar. ¿Cierto? Y vemos que hubo un episodio doloroso que la hija de Jacob, Dina, ah, con Lea, Sí. esto es abusada por un hombre Siquem. Y entonces dos de los hijos de Jacob toman venganza y engañan a los hombres del lugar, matan a todo el mundo. eh, y esto, y entonces estamos en ese lugar. Ya obviamente vimos la vez pasada que ellos tomaron venganza por su mano, no consultaron con el patriarca de la familia que era su padre, Jacob, lo hacen odioso delante del pueblo, ¿sí? A pesar de que ellos tienen una razón por la cual sentirse adoloridos por lo que ha pasado, esa deshonra, las cosas no tenían que ser así. Ellos debieron presentar las cosas ante el Señor y no tomar las cosas por sus manos y esto, pero vamos en ese punto, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con el 35 y tenemos al hermano Alcides para que empecemos con el del 1 al 3 y vamos a explicar. Amén. Leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, o si Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y, y levantámonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Bueno, como todos sabemos, la Casa Betel es un lugar donde se edificó o fue edificado para adorar al Dios que libró a Jacob en varias ocasiones, como dice la palabra. El Dios que libró a Jacob cuando huía de Saúl, de su hermano. Al Dios que fue, al Jacob que fue procesado durante el camino que transcurría o que corría en diversas situaciones que se le habían presentado. En una ocasión, su esposa toma sus dioses o recoge los dioses y se los lleva consigo. Y en ese aspecto yo me preguntaba por qué si Dios no va con los ídolos, pues ellos escogen los ídolos y se los llevan, por lo menos la esposa.
Pero luego vemos más adelante que, que Dios le hace saber a Jacob y le dice, despójate de todos los ídolos o despójate de los ídolos, porque adorarás al Dios que te libró. Entonces Dios le hace entender a Jacob que debe de despojarse, debe de limpiarse, debe de alejarse de eso, porque él está dando a entender de que él no va de acuerdo con eso. Es una imagen de arrepentimiento. Jacob reconoce que ha fallado en lo que Dios le ha llamado a hacer y en algunas ocasiones. Y Dios es fiel para seguir amando a las personas, incluso cuando estén o se desvían o cometen algún hecho. Por ejemplo, en el caso de Jacob, Jacob le quitó la primogenitura a Esaú. Y vemos cómo Dios va procesando a Jacob en los diversos puntos o situaciones que se le presentaron. La Biblia dice, no tenga dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma, porque el Señor, tu Dios, es un Dios celoso. Esas palabras Dios la dio a Moisés en sus mandamientos, y ya esa ley estaba establecida, ya esas palabras ya estaban establecidas. O sea, Dios es un Dios celoso. Y de manera recordatoria, Dios le dice a Jacob, despójate de los ídolos y hazme un altar. Y es donde ahí que ese lugar se llama, se llama Betel, casa de Dios, donde se radica o se edifica una adoración al Dios verdadero. Amén. Entonces, sí, muy bueno, hermano. Estamos viendo aquí que Dios lo llama, ¿cierto? A adorar, adorar. Y en nuestras vidas, para el pensamiento a la vida ahorita, Dios nos llama a que lo busquemos y a que cuando vengamos, vengamos despojados, como lo dijo el hermano, sin ídolos, sin cosas que nos aten. Sí, a veces nosotros mismos ponemos excusas que no tengo tiempo o cosas que se interponen. Todo eso son idolatrías, son y dioses ajenos. Am, la hermana Rosita la otra vez expresó que, y nos explicó muy bien acerca de posiblemente los dioses que tomó Raquel. Posiblemente había sido una costumbre de que quien poseyera los dioses de los padres eran los que iban a recoger las herencias, tenía que ver con las herencias, era como una costumbre y a lo mejor como ellos, el padre Labán les había de la dote que él había cogido por el matrimonio con sus hijas, no se le había dado una parte a ellas, pues ella sintió como de que voy a reclamar mi herencia por lo menos teniendo esos dioses. Y posiblemente sea un motivo por lo cual Raquel cogió esos dioses. Pero sí, como tú lo explicaste ahorita, parece ser que Dios pide que suba a Betel y que haga un altar, ¿cierto? Y esto le dice a Jacob, y Jacob la reacción es, ok, vamos a limpiarnos y a eliminar los dioses. So, al parecer él estaba consciente de que posiblemente dentro de ellos la costumbre era tomar los dioses o coger o tener cuestiones de las cuales no le agradaban a Dios. Lo más importante aquí es ver que la actitud cuando Dios le dice, venga, suba a Betel, ¿cierto? Y es cuando Dios nos llama a nosotros a que le busquemos, le adoremos, cómo debemos venir, ¿cierto? Debemos despojarnos de todas esas ataduras y todo para adorarle realmente como la Biblia nos lo manda en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Ok.
Cecilita no está. A ver, hermana Rosita, dale entonces del 4 al 6 y hasta el 9. Del 4 hasta el 9, por favor. Continuamos con el versículo 4, desde el Ajá. versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacú. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Bueno, aquí podemos ver que el Señor ya le llamó a Jacob, le dijo, levántate, eso es tomando una acción, y sube a Betel, y una cosa sí tenía Jacob, que él era bien obediente. Y aquí el Señor ya le está diciendo, porque el Señor en muchas ocasiones da instrucciones específicas, le dice que se aparten que de todos esos ídolos, que lo dejen a un lado, y le está mandando a un lugar donde ellos no son bien recibidos, donde no, ellos saben que por lo que había sucedido, por la mala decisión que habían tomado los hijos de Jacob, y la falta quizá de autoridad de Jacob para con sus hijos, para que ellos no hicieran esa masacre que hicieron, eh, podían correr peligro, porque aquella gente que podían tratar de vengarse de ellos. Pero Jacob, todavía con todo esto en contra, sabiendo todo lo que le podía suceder y que ellos estaban en peligro, pero él sigue actuando en obediencia. Él está en las dos opciones, o desobedezco a Dios, o esta gente me pueden matar a mí con mi pueblo. Entonces, pero es mejor estar con Dios. Entonces, ya lo demás el Señor se encargará. Y dice que edificó un altar. Construir un altar es un lugar de consagración y adoración a Dios. Y ahí se ofrecían sacrificios, y esto era el símbolo de la relación del hombre y Dios. Y también eso era un recordatorio de la promesa del Señor, y también se hacía para expresar gratitud. Y nosotros sabemos que los antepasados, Abraham y aún Noé, siempre edificaban altar. Incluso en el capítulo 13, Abraham volvió otra vez a regresar a un lugar donde él había estado, y allí encontró uno de esos altares que él edificaba, ya que esos altares eran construidos de piedras y tierra, y duraban mucho tiempo. Y eso también quedaba ahí como testigo de la adoración a Dios, porque pasaba mucho tiempo para que pudieran desaparecer. Entonces, aquí ya, aunque Jacob no fue el culpable, porque sus hijos decidieron por ellos mismos, pero ya él está actuando en obediencia, él está bien, y él continuó
siguiendo las instrucciones que el Señor le había dado. Entonces murió Débora, que era la nodriza de Rebeca, y fue sepultada en ese lugar que le pusieron Alon Bakú, que es un árbol de cedro, y que es árbol, y le llamaron el árbol de llanto. Parece que esta mujer era muy importante en esta familia, aunque no se habla más de ella, mucho de ella, porque la llevaron en ese lugar y a ese lugar le llamaron así, que era un lugar de llanto. Y dice entonces el 9, y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Bueno, entonces sigamos. Hermana Vianey, del 10 al 12, por favor. Del 10 al 12 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Según, ¿verdad? Estaba yo leyendo el por qué se repite el nombre de Jacob, o por qué Dios le puso o le cambió el nombre Jacob a Israel. Dice que esto lo hizo por segunda vez para reafirmar que el Señor, o para reafirmar que el nuevo nombre de Israel tenía, o sea, iba a cambiar el nombre de Jacob. Dios le dice a Jacob, te llamas Jacob, pero ahora en adelante no serás más Jacob, sino Israel. Dios promete a Jacob que será padre de una gran nación. El cambio de nombre de Jacob a Israel fue una señal de que recibiría el comienzo y más que todo el confirmamiento de su padre y su abuelo que había recibido antes. ¿Por qué? Porque Isaac, él era más que todo el padre, y ahí estaba el abuelo que era de Jacob, que ellos también pasaron a recibir lo que es este pueblo, esta nación, y además que se fueron engrandeciendo paso a paso, ¿verdad? Dice que el nombre Israel significa el que lucha con Dios, o más que todo el que prevalece. ¿Por qué motivo, verdad? Porque imagínense que el significado de Jacob, ¿verdad? Da mucho que hablar, pero Dios vino por segunda vez y le cambió el nombre. ¿Para qué? Para confirmar ese llamado que él iba a ser ahora, por decirlo así, ¿verdad? El padre de una nación grande. ¿Por qué? Porque él le promete, ¿verdad? Y le dice que se multiplique. ¿Por qué? Porque esa nación iba a ser grandísima. Esa tierra que Dios ya había prometido a Abraham y a Isaac, pues también iba a pasar a ser de él. Amén. Amén, sí. Y vemos que como tú lo dijiste, es una reafirmación, ¿cierto? Cuando uno repite varias veces alguna cosa, por ejemplo, la manera de nosotros aprender de hacer una tarea, cuando hacemos tarea o cuando estábamos en el colegio, nosotros teníamos que llegar a la casa, hacer la tarea, repetir y memorizar y repetir lo mismo, así era como se nos grababa. En este caso, Dios ya viene a Jacob con su mujer, viene a establecerse de nuevo en esa tierra, en la tierra prometida, ya viene con una madurez, ya ha pasado una etapa, Dios le recuerda a él
y le pasa la bendición, ¿cierto? Es como un recorderis. Acuérdate que yo te cambié el nombre, que ya no más eres el engañador, que ya tienes una nueva identidad en Dios, que aquí vas a empezar de nuevo, que la bendición que le di a Abraham, a Isaac, ahora es para ti, ¿cierto? Y es una bendición que no solamente es una bendición total en su vida, sino a través de la multitud de gentes, de naciones, y que tiene que ver una tierra, ¿cierto? Una tierra por la cual es que es la tierra prometida, ¿cierto? Y, y cuando vemos estas cosas, vemos que por ningún lado vemos el Estado palestino, porque esas son tierras, o sea, eh, ahorita hay muchas personas, y lo explica Corman muy bien, que debemos llamar el nombre de la tierra, los nombres bíblicos que hay ahí, y no como esto. Muchas personas detractoras de la palabra de Dios quieren cambiar los nombres bíblicos, ¿cierto? Este territorio es Israel, que era la tierra prometida. Amén. Entonces, vemos que es una reconfirmación. Dios a uno le reconfirma, así como le decía a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, ven que te voy a bendecir, ven que vas a tener un hijo, que te haré padre de naciones, no sé qué, y pasaba el tiempo y no pasaba nada, y después Dios venía y le decía, le repitió como 3 veces. ¿Por qué? Porque a medida que él iba creciendo en su fe, iba pasando el tiempo, a lo mejor él se iba olvidando, ¿cierto? Pero Dios le recordaba. Y aquí le recuerda a Jacob, yo soy el Dios todopoderoso. Acuérdense que en el pacto, que ese pacto tenía que ver de que Dios sí los iba a bendecir a ellos con tierra y con posesiones y con multitud de gentes, pero ¿qué tenía que ver que el pacto? De que Dios iba a ser su Dios, el Dios de ellos, y ellos iban a ser su pueblo, y que ellos caminarían sobre la tierra delante del Señor de Dios, ¿cierto? O sea, que lo iban a tener en cuenta en sus vidas. Y por eso estamos viendo en este capítulo que Dios pide que haga un altar. Un altar no es solamente físicamente poner un poco de piedras y eso, es crear un espacio en la vida de nosotros, hacer un altar en nuestra mente, en nuestro corazón, entronarlo, sacar tiempo de nosotros para darle esa reverencia a Él. Eso es crearle un altar al Señor. ¿Sí? Y hay iglesias, por lo menos, que llaman altar familiar o altar no sé qué. Quiere decir, en mi familia, yo reconozco de que Dios es Dios supremo y por eso voy a dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Podemos decir ahorita que estamos haciendo un altar, ¿sí? Ahorita estamos estudiando nosotros la palabra y eso son cosas que le agrada a Dios, ¿cierto? De que tomemos tiempo de nuestras rutinas para poder estudiar y meditar su palabra y qué Dios nos quiere decir. Amén. Amén. Entonces, muy bien. Entonces, Dios nos repite muchas veces, ¿cierto? Esas cosas. Amén. Amén. Hermana Pérsida, del Sí. 13 al 15, por favor. Y se fue, dice el 13, y se fue el Dios del lugar en donde había hablado con él, con Jacob. Y Jacob erigió una señal, levantó una señal en el lugar donde había hablado con Dios, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Mis preguntas son, ¿qué señal es? Una señal de piedra, y la hermana Rosa explicó acerca de esto, la importancia de esta señal y el motivo. Él consagró el lugar Betel, que quiere decir en hebreo casa de Dios, lo consagró, y esta piedra
era señal de adoración, y derramó sobre aquella libación, y libación los utilizaban los paganos, los romanos, los utilizaban los egipcios, derramaban vino a sus dioses y a sus estatuas, pero en este caso, lo que él derrama al Señor no especifica, pero pudo haber sido aceite como señal, exacto, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. O sea que fue aceite lo que él utilizó, y esto él lo utilizó como adoración. Entonces la libación también es derramamiento de sangre. Cuando el Señor instituyó la ley, ellos tenían, el sacerdote tenía que entrar al lugar santo y derramar la sangre del animal que le correspondía por el pecado que habían cometido. Y esa sangre representaba el pecado, representaba que ellos se arrepentían del pecado que habían cometido. Tenía que haber muertes o moría un animal. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 17, le dice a la iglesia en Filipo, en su carta, y aunque le dice en el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y entonces dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y la libación era una parte importante de los sacrificios judíos, como yo dije antes, pero en este caso el apóstol Pablo iba a ser derramado en libación, como la mayoría de los apóstoles iban a ser sacrificados. Cristo fue el más importante derramamiento de sangre que fue hecho, y fue hecho por toda la humanidad para pagar el precio del pecado de la humanidad. En este caso, este derramamiento de aceite simbolizaba también que tenía que haber libación para la salvación, y llamó a aquel lugar Betel, y Betel está, ya aquí está varias veces en la Biblia. En Génesis está, Abraham levanta un altar también, una piedra. En Génesis 12:8, en Génesis 28:19, es Jacob quien está en Betel, y de aquí de nuevo, y él consagra este lugar como lugar de adoración a Dios. Y como ya se ha dicho, cómo nosotros consideramos nuestra adoración a Dios, cómo nosotros nos derramamos nosotros como el aceite para nosotros rendir lo mejor de nosotros a nuestro Señor en adoración, espíritu, alma y cuerpo. Excelente, excelente, muy buena esa explicación. Y entonces vemos cómo esa señal le daba, ellos iban a adorar allá, sí, después formaron el tabernáculo, que Dios también lo instituyó, ¿cierto? Pero vemos que para el día de hoy, como lo explicó la hermana Pérsida, ¿cuál es la señal a nosotros que nos impulsa? La señal de la cruz, ¿cierto? Es una cosa de que nosotros vemos y uno como que se recuerda, no que uno piense que ahí está el Señor Jesucristo, sino que es como que le trae a uno memoria de uno agradecer al Señor por una nueva oportunidad que Dios le ha dado a uno, ¿cierto? Y esta manera de hacer el culto era como señal, ¿cierto? Hacían sus piedras, hacían eso, y ellos como que recordaban y sacaban su tiempo y tenían en cuenta a Dios en la vida de ellos, en la vida diaria de ellos. Era
Por eso es que ellos, a donde llegaran, ellos erigían las piedras y hacían el sacrificio y derramaban como lo hizo, como es una señal o una imagen de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo, como lo explicó la hermana Pérsida. ¿Y qué nos indica a nosotros cuando venimos también a hacer un altar en nuestras vidas para adorar a Dios y todo eso? Tenemos que hacerlo en la misma manera como el Señor Jesucristo lo hizo. Él derramó su sangre en el Calvario. ¿Cómo lo hizo? De una manera sacrificial, porque no era una muerte agradable, ¿cierto? Fue un sacrificio que lo hizo por amor. Nosotros por amor, cuando venimos a hacer un altar familiar o un altar en nuestras mentes o en nuestros corazones para tener en cuenta a Dios, tenemos que hacer también en una manera sacrificial, dejar todo lo malo que tenemos, todo eso, pero también dar de nuestro tiempo, porque muchas personas tienen otras actividades que hacer, pero uno saca, es de una manera sacrificial. Entonces, para nosotros, los que seguimos a Cristo, ¿cierto? Una señal linda de nuestra fe es la señal de la cruz, ¿cierto? Y ahora, Dios en su favor hacia la humanidad, ¿cuál es la señal de Dios para nosotros? Es un sello del Espíritu Santo. La Biblia habla de un sello del Espíritu Santo. Es como una señal que nos pone, ¿cierto? Es como una compañía que nos demuestra el amor de Dios. Entonces, es importante eso de la señal para traer en memoria de nosotros, tener en cuenta realmente a Dios, a quien estamos adorando. Amén. Excelente. Amén. Vamos a seguir con Ligia del 16 al 18. En el nombre santo del Señor Jesús. Partieron de Betel y faltando ya poco para llegar a Efrata, Raquel dio a luz. Tuvo un parto muy difícil y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo, ánimo, que este es también un hijo. Y dando el último suspiro, pues estaba muriendo, lo llamó Benoni, o sea, hijo de mi dolor. Pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Ahí la pregunta, la mía era que quién era Raquel. ¿Qué sabes? Y, ¿Qué te acuerdas sí, de Raquel? Pues sí, yo pues en mis pocos conocimientos ustedes me van a ayudar. En lo que yo sé, pues Raquel fue una de las esposas de Jacob, que fue la esposa preferida, porque ellas eran dos hermanas, no me acuerdo el nombre del padre. Y entonces, pero Jacob se fijó, fue en Raquel, pero el padre, él en su sueño fue a la otra hija, y él cuando despertó se dio cuenta de que él era con, ¿cómo es que llama la otra hija? Lía. Él cuando despertó se dio cuenta y le hizo reclamo, y entonces le dijo que primero tenía que estar con la hija mayor, y después que tenía que trabajar 7 años para volver a trabajarle a él para tener a Raquel, porque Raquel era muy bonita, pero el problema era que Raquel pues no le daba hijos, no podían, yo no sé, sería estéril o tendría algún problema que no podía embarazarse. Y entonces, pero Jacob tuvo muchos hijos con otras, pues, con las personas que le ayudaban como en las labores de la casa, creo yo. Entonces tuvo hijos y hijos, tuvo como que eran 12 hijos, yo no me acuerdo cuántos hijos tuvo Jacob, y como que tuvo 7 mujeres, pero él siempre, su preferida era Raquel. Y Raquel a lo último, pues de ver de que ella no tenía, pues ella seguro le pedía a mi Dios de que le diera un hijo. Y tuvo un hijo, y que fue el hijo de que ella, pues fue un parto doloroso,
fue un parto bastante difícil y ella murió en ese parto. Sí. Y Pues fíjate eso, que, sí, y usted me decía que era lo de, ¿qué Benoni, significa Benorí? Hijo de mi dolor. hijo mi dolor, sí. Sí, Pues fíjate que en esas dos mujeres podemos apreciar lo que era Lea y y Raquel. Raquel, la diferencia de dos mujeres, ¿cierto? Una Sí, mujer que a pesar de que no es bonita por afuera, es obediente a su marido, cumple su función de mujer, todo eso. Cuando nombra a sus hijos, los nombres de los hijos que tuvo Lea, son nombres, por ejemplo, Judá, que es adorar, ¿sí? no, Praise the Lord, ¿sí? Los nombres son dándole gracias a Dios. Y vemos los hijos de Raquel. Raquel es muy hermosa por afuera, todo eso, pero parece que por dentro no está muy conforme. Y aparte de todo, ella tiene como al robar los dioses de su padre, Labán, eso indica de que ella, sabiendo que no debe, que debe adorar a Dios, ¿cierto? Y que debe seguir las costumbres de su esposo y todo, ella tiene cosas por adentro que la hacen como un poquito como fea, ¿sí? Entonces ahí hay la diferencia de que puede ser muy bella la persona por afuera, pero es más importante sí, el físico. la belleza interna, la belleza la belleza que le agrada a Dios. Y fíjate que Dios honra a Lea y de Judá es donde desciende la línea del Señor Jesucristo. Y fíjate que aquí vemos al nombrar a su hijo Benoni, sí, es como hijo de mi dolor, ¿cierto? De mi llanto, Sí, ¿cierto? Que el sí, mismo padre le cambia el nombre ahí, porque ella está no pone enfocada es en su persona, ella no estaba enfocada como hacia afuera. Entonces, am, ahí hay un aspecto en la vida de ella. Yo siempre admiré a Raquel y la historia parece muy linda y todo, pero analizando ahorita con más madurez esos pasajes, me doy cuenta de que Raquel era muy linda por afuera, pero su belleza interna no era conforme a lo que ve Dios, ¿cierto? En cambio, Lea, ella era una sumisa. belleza, ella era sumisa. Sí, Imagínate el dolor que pudo pasar Lea de que su padre no tiene que hacerse allá y acuéstese con ese hombre, ahora es su marido, y al otro día el marido menospreciándola porque de imagínese, sí. Porque engañaron. ella le daba a los hijos y quería de que él como que se enamorara de ella. Pero Jacob era Exacto, únicamente, él miraba era como la belleza exterior de Raquel. Y yo no sé exactamente. si yo estaré equivocada, pero será que entre Raquel, ella tuvo como expresó como rabia, envidia. Sí, ellas Sí, tenían envidia y había contienda y hubo enemistad entre las dos sí, hermanas y todo. O sea, hubo un conflicto, sí, entre las dos hermanas, pero vemos que al Jacob, cuando Dios lo llama a que venga a Betel, a que adore ahí y todo, la actitud de David, de Jacob es de retirémonos todo todos los dioses, todas esas cosas que no le agradan al sí, Señor para poder venir limpios al Señor, ¿cierto? Parece ser que hay un entendimiento de que sí, de que hay una contaminación entre ellos mismos de cosas que no le agradan a Dios y probablemente esto, de alguna manera, él sabe que de pronto Raquel eh, no es conforme a los ojos de Dios, aunque el pasaje no dice que si él estuviera consciente de que ella era la que había tomado los dioses, no se sabe, pero, pero sí, eso es lo que sabemos de Raquel, ¿cierto? Sabemos de Raquel. Muy bien, muy bien.
Ahora, gracias a Dios que Jacob le cambia el nombre a este niño y No, le da otro nombre, otro Benjamín, 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 sí. sí, que es el hijo de mi mano derecha. O sea, le dio un lugar de importancia, ¿cierto? Una oportunidad más bella a ese niño. Porque Pero sería por lo que era hijo de Raquel o qué? eh, yo creo Bueno, bueno, él sí, el amor, en la Biblia sí menciona que Jacob estaba más apegado a, a a, Raquel, a los hijos a, de Raquel, sí, claro, a José y a Benjamín, y por eso es que se desarrolla después más adelante las envidias, ¿cierto? Porque realmente estos personajes sí son obedientes y todo eso a Dios y están caminando, están aprendiendo a caminar con Dios, pero son seres humanos que cometieron errores, ¿cierto? claro, Y pues obviamente esta familia vemos que es una familia disfuncional, ¿cierto? sí, de cómo se, no hubo una obediencia total a Dios para uno evitar, sí, como en nuestras vidas, que nosotros caminamos, hacemos errores y todo eso, y a medida que aprendemos a caminar con Dios, Dios va enderezando nuestros pasos. ¿Cierto? Aquí en la Biblia vemos lo mismo y eso es muy lindo por eso. Amén. amén. Entonces, hermano Alcide, léeme la parte de Mayra, por favor, ¿sí? Del 19 al 21, si puedes. Amén. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, el cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de mi Midal Edar. Dice Ujú. que así murió Raquel y fue sepultada y le pusieron como un pilar sobre su sepultura en una señal eh, que supuestamente hasta el día de hoy pues debería estar ahí o debe de estar ahí. Y, y dice que y salió Israel y plantó su tienda más allá me imagino que de ese lugar, no sé, ahí tú me corrías, Elizabeth, Sí, que si es de más allá de la sepultura de Raquel. sí, sí, más allá porque ella muere es en el camino a Betel, sí, a Belén. Creo, ¿a A Amén. dónde? Belén, A Belén, en el camino a de Belén, Belén a Belén y el lugar que se llama la misma Efrata, si no estoy mal. Y sí. ahí eso significa fructífera, la palabra es fructífera. Entonces, cuando, por ejemplo, más adelante, José llama a uno de sus hijos Efraín, que es fructífero, ¿cierto? Los nombres tenían una Un importancia en la significado. Biblia. Exacto. Entonces, fructífero, pero él se fue más allácito y plantó su tienda más allá. Amén. ¿Qué más, podemos? Me llama la atención porque Raquel era esto, no podía tener hijos y todo eso, pero al final Sí, Dios miró esto y le le abrió su concedió. matriz y le concedió, ¿cierto? Y fíjate que el lugar donde ella muere le ponen Efrata, o sea, fructífera, ¿sí? Es como una cosa que a pesar de todo Dios en su misericordia, Él en medio de todas las cosas, Él nos bendice, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante que también José y Benjamín y estos son pueblos que fueron de bendición para Israel. Amén. Éfrata es Belén, es la ciudad de Es, Belén. es Belén, parece que es la misma Belén. Sí. Ujú. Sí, es la Sí. misma. Sí, la misma Biblia lo dice. Muy bien. Entonces, hermana Pérsida, leamos del 22 al 24, por favor.
dice así: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, y vemos aquí que ya el quien narra le llama a Israel desde el 21, el nombre que ya no le llama Jacob, y quien narra es Moisés, ¿verdad? A quien se le atribuye haber escrito Génesis. Sí. Moraba Israel en aquella tierra y fue Rubén, y Rubén es uno de los hijos de Jacob, de Israel, y durmió con Bilha, y Bilha era la concubina de su padre, y lo llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel eran 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Lea, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Y aquí vemos un hecho bien importante y que trajo consecuencias, y es que Rubén, el hijo mayor, que era su primogénito, hijo de Lea, se acostó, o sea, se acostó sexualmente con Bilha, quien era la sierva de Raquel, y esto lo supo su padre. Y en Génesis 49, verso 4, vemos cómo su padre, antes de morir, a él como primogénito le tocaba ser el encargado, ¿verdad? Sí, El encargado de familia, y le tocaba quizás más territorio, más de los bienes. Pero el padre en Génesis 49:3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad. Y sigue diciendo hasta que llega a decir: entonces, por cuanto subiste al lecho de tu padre, indicando lo que había pasado, que él había estado con una de sus mujeres, fuiste vil subiéndote a mi estrado. Y esto hizo que él que él no le diera el lugar de progenitura que le correspondía por derecho, por haber sido su hijo primogénito. Aquí vemos que Israel, Jacob, tuvo 12 hijos. Vimos y estemos bien atentos a que Raquel, cuando tuvo a Benjamín y murió, ya había tenido a su hijo José. Y ella lo tuvo después que Lea tuvo sus primeros hijos. Y eso que hizo Rubén fue una vileza, porque después el Señor, vamos a ver cómo él establece que ningún hijo mancille la cama de su padre. O sea, tome como mujer a la mujer de su padre. Esto le trajo consecuencias a Rubén. Nuestros pecados traen consecuencias. Exacto. Y tenemos que tener dominio propio, y tenemos que evitar, y ahí se cumple lo que dice el Señor en el Sermón del Monte, en lo que dice el Señor Jesucristo: si nuestro ojo no es ocasión de caer, quitarlo. Que nosotros quitemos nuestro pensamiento y nuestra mirada de las cosas que nos van a hacer pecar. Muy bien. Y vemos entonces cómo de los hijos de Lea, el mayor era Rubén, que él es el que sube al lecho de su padre, ¿cierto? Luego sigue Simeón,
y Leví, pero acabamos de ver que Simeón y Leví fueron los que cogieron y mataron a todos estos hombres en Siquén para vengar a su hermana Dina, ¿sí? Entonces, el cuarto viene siendo Judá, ¿cierto? Y la bendición que hay para Judá es que es el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Y de ahí es donde sale la línea del Señor Jesucristo. Esa primogenitura de la casa de Jacob viene a través de Judá, que es el cuarto hijo de Lea, ¿sí? Entonces ya vemos cómo ellos, su mismo pecado lo hizo destituir de esa misma bendición que Dios le había dado, ¿cierto? Porque realmente la primogenitura era llevar era la casa de su padre, tanto el ganado como los bienes, como la familia, pero también como esa bendición y esa adoración a Dios. Era de que Dios seguiría siendo su Dios y ellos iban a ser su pueblo, o tenían que educarlos en la adoración a Dios. Amén. Entonces la vemos en que Judá. Hermana Jenny, vamos a matar estos versículos que faltan. Hermana Jenny. Amén. Amén. La verdad que le estaba dando el teléfono. Ok, Te tranquila. doy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice aquí, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Nectalí, los hijos de Silpa, sierva de Lead, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Jacob fue a visitar a Isaac, su padre, en Manres, es decir, la ciudad de Abar, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Israel llegó a vivir 180 años y exhaló el espíritu, siendo anciano y lleno de días. Murió y fue reunido con su pueblo y sus hijos, Esaú y Jacob los sepultaron. Ahí lo que nos están hablando es de la muerte de Isaac y de los hijos que le nacieron a las concubinas de Raquel y a la concubina de Lea. Entonces dice que él murió y sus hijos lo sepultaron y que se reunió con su pueblo. Ya, si alguien quiere abundar algo más. Sí, amén. Entonces vemos cómo Dios es fiel en la bendición que le había dado a Isaac, por ejemplo, que iba a ser próspero, le iba a dar naciones. Fíjate que Jacob ya tiene las 12 tribus, que de ahí es donde sale la palabra de los judíos, porque ya Jacob cambia el nombre a Israel. El pueblo de Israel, por ahí es donde salen los judíos, ¿sí? Entonces se crea la nación. Entonces nación, es un territorio y es la bendición de los que llevan el nombre de Dios, ¿cierto? Y Amén. fíjate que una de las bendiciones sobre la vida específica de Isaac es que dice que muere viejo y lleno de días, ¿cierto? O sea, Amén. ¿por qué? Porque fueron 180 años. Hemos visto cómo desde el principio los días de los hombres eran, por ejemplo, Matusalén fueron 969 años, ¿cierto? Pero a causa de la maldad, Dios acortó los días a los hombres y ahorita fíjate que Isaac muere de 180 años, pero para ese tiempo es una edad viejo y bien, o sea que vivió bien. Y vemos cómo
para esta muerte se reencuentran otra vez. Esaú y Jacob vienen y participan en el funeral de su padre. Eso indica perdón también y bueno. Y eso es lo que pasa con todas las familias de la tierra, ¿cierto? Somos disfuncionales, habrá problemas, lo que sea, pero debemos recogernos, buscar el perdón, buscar siempre la conciliación por amor a Dios, porque eso parte del sacrificio de nosotros es ceder nuestro derecho a tener la razón y en amor perdonar las ofensas y venir ante Dios pues de una manera como Él nos lo indica aquí en este pasaje. Y fíjate que otra cosa es acordarnos de este capítulo, acordarnos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Fíjate que Jacob baja a Betel y él dice que es en el verso 3, dice, Dios me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Sí, una de las Amén. cosas lindas es eso. Dios ha estado, y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante cuando encontramos problemas en la actualidad, ¿cierto? De que Dios nos ha Amén. sacado de unas peores y Dios ha estado. Por eso debemos ser fieles a Él, porque el Señor, Él es el que realmente nos ayuda y nos levanta y nos sostiene en medio de todas las circunstancias de la vida. Amén. Amén. Ahí vemos también que ahí se cumple cuando dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque el Señor le dijo a él que le iba a dar una gran descendencia y ahí muestra parte de la descendencia de que el Señor le había prometido. Y ahí nos damos cuenta que si le somos fieles a Dios en todo, el Señor va a prosperar en cada uno de nosotros. Amén, amén. Muy Sí, ¿puedo importante. decir algo? Sí, claro. No perdamos de tener en cuenta que toda esta descendencia de que el Señor se habla, no es solamente los 12 hijos de Israel y las 12 tribus de Israel, de Jacob, de Israel la nación ahora, que pasó a llamarse Israel la nación. La gran multitud y descendencia también es una profecía mesiánica, porque en Cristo todos somos hijos de Israel. Exacto. Adoptados. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, está incluida ahí. Sí, excelente. Entonces, aquí es el origen de lo que es Israel o el pueblo de Dios, ¿cierto? En el momento en que viene el Señor Jesucristo y que viene la iglesia primitiva y que se le predica a los judíos que no reconocieron al Señor Jesús, entonces, como seguían rechazándolo, algunos de los judíos lo seguían rechazando como Mesías, entonces Dios abrió oportunidad para los gentiles, para los que no nacimos en ese pueblo y fuimos adoptados. Y por eso en el Señor Jesucristo son benditas todas las naciones, como lo explicó la hermana Pérsida. Muy lindo. Y para terminar el pensamiento, también quiero decirles que en el verso 5 dice que cuando ellos y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores, ¿cierto? Quiere decir que las personas alrededor, claro, acababan de matar a toda esa gente, a los de Siquem, pues esta gente les cogieron miedo a este pueblo, a Jacob, que ahorita es Israel, y a sus hijos y todo eso. Pero eso también es una protección de que Dios en nuestras vidas también, la gente a veces quieren hacernos daño y lo que sea, pero a veces saben que somos hijos de Dios y que de Dios es la venganza y todo, y por eso es que hay un terror de Dios también en las personas para que no nos hagan daño. Hay como una cobertura también ahí. ¿Sí me entiendes? Dios protegió a, al pueblo y sí, para que todas las naciones vieran, no, este es el pueblo de Dios, no nos podemos meter con ellos, ¿cierto?
Eso es algo muy lindo ahí. Bueno, amén. Entonces vamos a dar por terminada la clase. Hermana Pérsida, despídanos en oración, por favor. Señor Jesús te bendiga.